Buenas noches, queridas amigas, amigos, compañeras, compañeros, todo aquel que se interesa en la historia y que sigue este canal de YouTube Pensar la Historia. Un esfuerzo por echar una mirada crítica y una mirada profunda, una mirada compleja sobre hechos, sucesos, personajes, documentos históricos que marcan el desarrollo y la vida de los pueblos de Cuba, Santo Domingo, República Dominicana, el Caribe, América Latina y el mundo. Hoy es jueves 19 de noviembre, estamos en medio, aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, en la capital, en medio de la Feria del Libro de Historia Dominicana que promueve el Archivo General de la Nación, donde yo dirijo las investigaciones. Por lo tanto, tenemos un cúmulo de actividades grandes, presentaciones de libros, paneles, talleres, conferencias, etcétera, que nos involucran a todos y por eso dispongo lamentablemente de menos tiempo del que yo quisiera dedicar. No quiere decir que el programa va a ser más corto. Lo que quiero decir es que no voy a poder interactuar con ustedes como siempre hago en aras del tiempo, en aras de no pasarme para poder cumplir otro compromiso que viene detrás. Pero ustedes saben que ustedes son mis predilectos. Eso no tiene discusión. Ustedes con sus cariñosos y respetuosos mensajes apoyan este esfuerzo, le dan vida, le dan sabor y eso es insustituible para alguien que esté transmitiendo algún conocimiento y aprendiendo, porque yo le he dicho a ustedes siempre que el conocimiento es una construcción colectiva. Es decir, el que aprende y el que enseña reciben cargas de conocimiento en esa interacción mutua. Y yo agradezco mucho, la verdad, ayer mismo aquí vimos el tema del desembarco en Tallabacoa, que voy a buscar datos para ver si mañana puedo hablar un poquito sobre el tema, que francamente yo no conocía que allí hubo un intento. Yo dije los intentos, los 4 intentos de desembarco que conocía y que tenía documentado, pero es muy interesante eso y lo voy a incorporar y por supuesto que lo agradezco mucho. Fíjense la importancia de esta interacción que establecemos. Como ustedes saben, hemos desarrollado durante esta semana y vamos a terminar mañana viernes, hemos desarrollado la serie Buffalo Soldiers en Santiago de Cuba. Se trata de una serie que no solamente trata de profundizar y de calar en las entretelas, en las raíces de la presencia de 4 regimientos negros norteamericanos en las batallas decisivas en la zona oriental a partir del desembarco del 22 de junio de 1898 por Daiquiri y Siboney del quinto cuerpo de ejército norteamericano al mando del mayor general William Rufus Chapter. No solo es eso, sino que empezamos, recuerden, en la guerra de secesión, empezamos en las tropas de color, pasamos a los que luego se llamaron los Buffalo Soldiers en las guerras indias, vimos el racismo que acompañó a esas tropas desde el principio y del que no escapó ni siquiera el Partido Republicano que surgió, como hemos explicado aquí antes, para luchar por la abolición de la esclavitud. Y ni siquiera escapó Lincoln a la indecisión de armar a esos hombres para pelear debido a que podía provocar un rechazo en 4 estados que estaban peleando a favor del norte, pero tenían esclavitud, estados de frontera. Y para no molestar a esos estados, para no alarmarlos y no hacer que se radicalizaran con el sur, con la esclavitud, con la causa de la esclavitud, ni molestar a los demócratas que estaban a favor de la unión, pero que no estaban decididamente a favor de la abolición de la esclavitud, Lincoln se midió mucho y solo lo hizo cuando necesitaron soldados que había mermado su ejército por las bajas, el ejército de la Unión, y solo lo hizo ya cuando estaba la guerra en su segunda mitad, hacia el final, que armó entonces tropas que llegaron a ser, lo hemos visto aquí, alrededor de 175 regimientos de negros afroamericanos y un total de 178,000 hombres sobre las armas. Un importantísimo número. De esos, terminada la guerra, se les licenció a todos
y se dejaron cuatro regimientos, dos de caballería y dos de infantería. Los dos de caballería, el 9º y el 10º, y el de infantería eran dos, ahora no recuerdo los números, que luego se transformaron y crearon el 24 y 25 de infantería. Esos fueron los que se mandaron a Cuba. Vimos cómo era difícil ser soldado negro, como en muchos lugares había que los mandaban en el oeste, por ejemplo, a cuidar un poblado de que los indios no lo atacaran, y tenían que cuidarse con un ojo, vigilar a los indios, o la dirección por donde de la llanura por donde podían venir los indios, y con el otro ojo vigilar la retaguardia, porque podían ser asesinados por un francotirador o por cualquier vecino que era racista y que le molestaba que un negro armado estuviera allí con cierta autoridad. Por esa razón estaba entre dos fuegos, entre el que venía a atacar y el fuego al que él defendía. Y fíjense que es situación tan difícil y paradójica, ¿verdad? Y qué profundo el sentido racial, el racismo, para que se ataque a quien te está defendiendo, solo por el color de la piel. Vimos cómo estos soldados y oficiales eran objeto de todo tipo de humillaciones, todo tipo de desaires, desde menos paga que el soldado o el oficial blanco, hasta que no había oficiales negros prácticamente, y que las tropas estaban mandadas por oficiales blancos, que algunos eran buenas personas, pero otros eran racistas. Vimos aquí opiniones de el cónsul en Matanzas, un cónsul norteamericano en Matanzas, que había sido oficial de tropas negras en la guerra de secesión y luego en el oeste había dirigido Buffalo Soldiers. Y este hombre antes había sido cónsul, después fue cónsul en Matanzas y publicó en 1881 un libro titulado Bosquejos Cubanos, donde le dedica el capítulo 18 a denigrar, calumniar, atacar, criticar el espíritu, la forma de ser, incluso la cohesión racial que existía en Cuba. Asombroso. Eso que busca todo el mundo hoy, de eliminar las diferencias e integrar y que las culturas dialoguen y el respeto al otro y la multiculturalidad. Eso que es un deseo hoy para todo el mundo, era una ofensa para este señor en 1881, que vio que en Cuba no había exclusión racial, aunque había racismo y diferencias raciales. Pero que el negro, que el mulato, que el mestizo tenían un espacio en la sociedad que era respetado y no se abusaba de ellos como norma. Podía haber algún incidente. Yo recuerdo, por ejemplo, que en esos mismos años, un ex comandante Mambí de la Guerra de los 10 años, negro, fue a entrar con su novia a tomarse un helado al Hotel Venus de Santiago de Cuba, que era el hotel más famoso. Por supuesto, el hombre iba vestido de civil porque ya había terminado la guerra. Y que cuando se acerca, se sienta para recibir el helado, el dueño del hotel, que era un español y que era racista, dice que se tienen que levantar e ir porque no les va a servir. Él insistió, le dijo, yo soy un cliente, yo tengo dinero, yo vengo aquí, yo soy una persona respetable y vengo con mi novia, no me humille delante de mi novia, vengo con mi novia a recibir un helado y usted no me lo quiere vender. No, tiene que ir. Se levantó y se fue, pero le puso una demanda. Y la demanda llegó hasta el Tribunal Supremo de España, donde había un diputado muy pro-cubano, Labra, de apellido, muy enemigo de la trata negrera y favorable a la abolición y a la igualdad de derechos para los negros y los mulatos, que llevó la causa, era abogado, llevó la causa hasta el Tribunal Supremo de España y la ganó. Para que vean que siempre hay resquicios, espacios por donde la justicia puede encontrar su caminito, aún en los sistemas más cerrados. Ganó la causa, se condenó al español y la condena fue servirle el helado que quería el señor en su establecimiento sin discriminación. Llegó el día, la pareja del comandante Mambí con su novia, vestidos elegantemente, llegan a la puerta del hotel, seguido por una multitud de negros y mulatos que querían ver el espectáculo. Bueno, el humillado al final resultó ser el humillador.
La gente se paró fuera, no entró, entró la pareja muy seria, se sentaron, pidieron un helado, consumieron su helado, conversaron, se levantaron y el comandante Mambí, con toda intención, una moneda la lanzó al aire para que diera sobre la mesa de mármol y sonara. Era la propina. Cuando eso sonó, que el español tuvo que bajar la cabeza avergonzado, estalló un aplauso en la puerta de todas aquellas personas que sintieron que era una reivindicación, aunque pequeña, era una pequeña batalla, una escaramuza ganada al racismo. Por eso es que les digo que cuando ese señor, en esos mismos años, esto que les cuento, es en los mismos años que este señor publica su libro en Estados Unidos. Cuando este señor está defendiendo la exclusión y la división racial, se estaba luchando contra el racismo en Cuba. Miren, esta es una caricatura interesante donde se ve a la reina de España como si fuera una institutriz tratando de poner orden en Cuba y Filipinas, que son dos muchachos malcriados, salvajes, violentos, armados, el cubano con el sombrero, el filipino más oscuro por acá, y son díscolos, buscapleitos, inquietos, traviesos, y la reina regente, María Cristina de Habsburgo, está tratando de poner orden y no puede controlarlos. Esa es una caricatura por la prensa imperialista norteamericana que quiere demostrar que España es incapaz de controlar las rebeliones en Cuba y en Filipinas. Y por lo tanto, los americanos tienen que intervenir en nombre de la civilización y en contra de la barbarie, contra esos pueblos infantiles que se portan tan mal y que no son capaces de entender la importancia de la disciplina y el orden. Bueno, eso demuestra un espíritu. Yo le he hecho este preámbulo para que entendamos los temas que vamos tocando, o sea, para que vean la unión. Y les digo más, les digo que desde que estaban en Tampa, aquí leímos ayer, y eso que leímos ayer, dos capellanes negros de los regimientos negros que iban para Cuba, en Tampa, escribiéndole a la prensa negra sus impresiones sobre la situación racial en el sur. Recuerden que muchos de estos miembros de estos regimientos eran del norte, no conocían el racismo crudo que se vivía en el sur, podían ser de Nueva York, por ejemplo, y lógicamente no tenían la vivencia de Carolina del Norte o cualquiera de esos sitios donde había un racismo enraizado, que si usted se fija son los mismos sitios donde en estas elecciones Donald Trump ganó, porque todo tiene relación. En la historia nada se pierde, todo se concatena, todo se mueve y se transforma, pero es lo mismo. Vaya al origen. Por eso es importante que cada vez que usted se enfrente al análisis, así que fíjense la importancia que tiene lo que estamos haciendo ahora, porque lo que estamos haciendo es dar un elemento para entender la política de hoy también, no solamente la de hace 150 años. Entonces, esos dos capellanes, al ver la crudeza del racismo en el sur, escribieron a sus periódicos negros denunciando que era inconcebible que hombres que iban a luchar por la libertad de otro pueblo, así lo concebían estos nobles capellanes, no eran partidarios del imperialismo, esos hombres que iban a sacrificar su vida por la libertad de otros pueblos eran tratados como animales en el sur, no se les permitía consumir en el mismo sitio un vaso de agua o lo que fuera que ellos pudieran pagar, no podían entrar a los salones. De hecho, hay aquí un incidente en Tampa, en las afueras de Tampa, en un salón donde entran unos negros del 10º de caballería a tomarse una soda y los blancos que están allí empiezan a protestar, a insultarlo, y un barbero blanco sale a buscar 2 pistolas a la barbería para sacarlo a tiro. Y vino con las 2 pistolas, y desde que se les enfrentó a estos soldados que habían estado en la guerra de secesión, eran hombres que sabían pelear, eran hombres que disparaban rápido también, que habían estado en las guerras indias, eran guerreros formados, no improvisados. Cuando este infeliz fue a sacar las 2 pistolas, lo acribillaron y lo mataron en defensa propia. Terminaron presos, por supuesto, y terminaron sancionados por el mando militar, pero lo hicieron por defender sus vidas. Y ahora, ¿qué tiene de malo que ese hombre se tome una soda allí? ¿Cuál es el problema? Y además paga con su dinero. Ah, no, les ofendía. Era un desacato, era una rebelión lo que se estaba protagonizando. Entonces, incidentes de ese tipo menudearon en Tampa en esos días. Hubo que poner guardias. Donde único no hubo problema en los campamentos que se establecieron en Tampa, en las afueras de la ciudad, fue donde estaban los 700 cubanos entrenando.
Eso está reconocido por las autoridades norteamericanas. Yo tengo los partes diarios aquí de Chapter, jefe del quinto cuerpo, que recibía de los jefes de batallones y regimientos, donde mencionaban los desórdenes que había, todo tipo de problemas, la barbarie desatada sobre un pequeño pueblo, como era Tampa en la época, muy tranquilo, muy serio, muy en sus negocios. Pues todo esto vino a desequilibrar la vida cotidiana y a traer una serie de contradicciones que eran ajenas a Tampa. Entonces, eso es lo que desembarcó en Cuba. Ese cúmulo de contradicciones, problemas, odios, resentimientos, venganzas, frustraciones, eso fue lo que desembarcó en Cuba. Desembarcó en el ánimo de los que bajaron a tierra, de los que tocaron tierra, desde que vieron a los mambíes. He leído aquí la opinión de Roosevelt, el libertario, el civilizador, sobre los mambises, de verlo nada más. La forma en que trataban despectivamente a esos hombres, a esas tropas cubanas. La desconfianza hacia ellos, la falta de criterios objetivos sobre su vida, sobre su lucha. Lo primero era preguntarse por qué están harapientos. Bueno, en gran parte están harapientos porque no les permitieron recibir ayuda del exterior. ¿Y quién no les permitió recibir ayuda del exterior? En parte el gobierno norteamericano y en parte España, que bueno, pero España estaba justificada, era su guerra. Pero el gobierno norteamericano impidió numerosas expediciones que pudieran auxiliar a esos hombres. Y por supuesto no hizo nada nunca por auxiliarlos, salvo desembarcar cuando vio la oportunidad de arrebatarle las colonias a España. Entonces así fue, racismo contra sus tropas y racismo contra las tropas cubanas. Ahí hubo un doble racismo. Y la buena noticia es que tanto cubanos como Buffalo Soldiers se entendieron bien. Los Buffalo Soldiers son los únicos que confraternizan con los soldados cubanos. Son los únicos que hablan bien de los soldados cubanos. Son los únicos que escriben a los periódicos negros en Estados Unidos a favor del pueblo cubano y explicando la situación. Muy pocos periodistas fueron objetivos y fueron, agarrando un poquito, esto es una calle de Santiago de Cuba donde las tropas españolas, son una fotografía, las tropas españolas están marchando para defender la ciudad del cerco norteamericano y cubano. Fíjense las antiguas, o sea, están yendo hacia lo que es el mar, bajando las lomas. Esto es lo que sería hoy el antiguo mercado Vidal, aquí el edificio que se ve a la izquierda, y hay una loma que baja, esa es la calle Aguilera, que baja hasta el mar, donde estaba el puerto. Parece que ellos van a tomar posiciones de defensa en esa zona. Bueno, toda esa situación terrible de contradicciones se enfrentó en el campo de combate. Yo me he encontrado, y tengo aquí dentro del libro que publiqué, que se llama Los colores secretos del imperio, que es sobre todo este tema de los Buffalo Soldiers en Santiago, los problemas raciales, la guerra del 98, usando como fuente principal de información la papelería, la documentación de William Rufus Chapter, el jefe del quinto cuerpo. Los partes, las órdenes, fotografías, recortes de prensa, etcétera, que yo obtuve en Stanford, en la Universidad de California, y la llevé a la Biblioteca Nacional y lo doné en rollos de microfilm. Pero para hacer el libro yo digitalicé esos rollos y trabajé con la copia digital. Una papelería a la cual hay que volver una y otra vez. Eso fue un primer acercamiento, pero va a haber mucho más porque hay mucha más información que en un primer acercamiento se te escapa. En ese documento y en la documentación de la legación cubana en Nueva York y Washington, con Tomás Estrada Palma al frente, que eran los representantes del gobierno de la República en armas y del Partido Revolucionario Cubano tras la muerte de Martí. Esa gente que entró en contubernio con los imperialistas norteamericanos, lamentablemente, a espaldas de los intereses del pueblo cubano, que tomó decisiones inconsultas, que empujó la entrada de Estados Unidos en la guerra, que hipotecó la República con bonos para sobornar senadores y diputados, representantes a la Cámara, a favor de reconocer la necesidad de que Cuba fuera libre e independiente, porque muchos no lo hicieron por convicción, lo hicieron por la paga que le daba esta
oficina a través de préstamos que recibió de banqueros norteamericanos y de los bonos de la República, que se estuvieron pagando hasta 1911. La República nació hipotecada por esta práctica, lo que nunca hizo Martí y lo que nunca hubiera hecho Martí. Pues en Washington lograron un clima de lobby. De hecho, Estrada Palma, Díaz Albertini y Gonzalo de Quesada, el amigo de Martí, el alumno de Martí, se trasladan a Washington de Nueva York para estar más cerca del poder y poder influir más. O sea, el enfoque de Martí no era hacer lobby, el enfoque de Martí era fortalecer la lucha en Cuba de los mambistas. ¿Qué Martí pedía a Estados Unidos? Reconocer la beligerancia de los cubanos, ponerlo en igualdad de condiciones con España, no hacer nada ni a favor de España ni a favor de Cuba, pero mantenerse neutral, que permitiese que los cubanos llevasen alguna ayuda sin ser perseguidos. Eso no se hizo nunca. Nunca los Estados Unidos reconocieron la beligerancia de los cubanos. Cuando vinieron a pronunciarse oficialmente sobre el tema en la declaración conjunta del Senado y la Cámara del 19 de abril de 1898, fue para declararle la guerra a España y decir que Cuba era, y por derecho habría de ser, libre e independiente, lo que después hicieron tabla rasa con la enmienda Plaza. Entonces, no tenemos aquí una entrada en la guerra por razones humanitarias, por principios democráticos, ni por anticolonialismo, ni nada. Lo que tenemos es un Estado imperialista que desplaza a otro imperio por la fuerza para ocupar su colonia. Punto. Entonces, Martí nunca hubiese puesto el futuro de Cuba a expensas de sobornar un senador. Martí usaba el dinero de los tabaqueros. El 10% mensual del salario de los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso lo donaban a la causa. Y cuando los ricos cubanos, que a veces daban un poco más, en Londres, en París, en Nueva York, y en Tampa y Cayo Hueso, los dueños de las tabaquerías, que siempre donaban a Martí, a la causa, magnífico. Pero lo que sí nunca falló fue el 10% de los humildes tabaqueros. En eso Martí centró la lucha. Estrada Palma la centró en irse a Washington, en sobornar senadores, en sobornar representantes, en sobornar funcionarios y en maniobrar en un lobby de propaganda a los efectos de que se involucrase los Estados Unidos en el problema cubano. Fíjense las diferencias, hay que decirlas y hay que reconocerlas, porque ahora hay mucha gente queriendo reivindicar a Estrada Palma, como hay otros queriendo reivindicar a Batista y a Machado. Ya sabemos por qué y quiénes son, con qué intereses y con qué intención lo hacen, pero no pueden borrar la historia. Podrán ocultarla un tiempo, podrán deformarla, pero eso no es eterno. Siempre la verdad va a resplandecer. Y la verdad aquí es que se fueron a Washington y pusieron el destino de Cuba en manos de políticos norteamericanos. Y así no fue. Así fue la pseudo república o la república mediatizada hasta el 58. Y fíjense además, otro detalle, hacían labores no solo de soborno, sino de propaganda. Por ejemplo, llevaron a declarar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en 1897, para ser más exacto, el 3 de julio de 1897, llevaron a declarar a un mambí norteamericano, al teniente William D. Smith, que había estado en las filas del Ejército Libertador, que primero había sido militar en el ejército norteamericano y después se fue como internacionalista, después de estar en Nueva York ayudando como abogado a políticos que sí reconocían la causa de Cuba. Lo que hizo fue irse a Cuba como internacionalista y unirse a los mambí. Va al campamento de Gómez, Gómez le extiende, él llega en abril del 96 y en octubre, el 18 de octubre del 96, Gómez le firma la credencial como capitán del Ejército Libertador. Este ex capitán mambí, esas imágenes que están viendo son del poblado del Caney,
en los alrededores de Santiago, que fue escenario de una de las batallas de la cual vamos a hablar aquí hoy. Y arriba, que se ve en la colina un fuerte, este es el famoso fuerte de El Viso, que fue tomado por los cubanos, no por norteamericanos, en esa batalla que duró un día entero, el 1 de julio del 98. Vuelvo a William D. Smith. Bueno, William D. Smith fue llevado por Estrada Palma y su grupo a que declarase ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y no fue una mala idea. Este era un hombre honesto, este era un hombre que tenía valores y que defendía a los cubanos, y fue positiva su declaración. Fue muy interesante. Yo le voy a leer aquí algunos fragmentos para que vean cómo este hombre a veces tuvo que salir de trampas que le tendieron los senadores para que hablara mal de los cubanos y para que reforzara el racismo. Era un hombre inteligente, era un hombre íntegro, repito, había peleado junto a los Mambis. Y le dicen, le preguntan, digo, ¿por qué hago énfasis en esta entrevista, en estas declaraciones? Porque esto influyó sobre el ánimo de los más honestos senadores norteamericanos. Esa foto es del general Joaquín Vara del Rey, que tenía a su cargo la defensa del Caney, el poblado que vimos ahora, y que murió en los combates del día primero, considerado un héroe en España. Bueno, le preguntan al capitán Smith que quién pagaba a los cubanos que laboraban hasta 10 horas diarias en los talleres y prefecturas mambisas, hasta 10 horas diarias en esos precarios talleres para poder garantizar ciertos insumos al Ejército Libertador. Y la respuesta que le da Smith es la siguiente: ellos son cubanos, señor, y suponen que ese es su deber. Pueden escoger entre incorporarse al ejército o contribuir a su sostenimiento. Todos los cubanos de la isla, con excepción de los que han corrido a ponerse bajo la protección del gobierno español, creen que luchar con las armas en la mano o trabajar por aquellos que luchan debe hacerse voluntariamente. Qué enorme diferencia con lo que vimos aquí de las tropas libertadoras de las 13 colonias al mando de Washington, que en un momento determinado dijeron que si no hay pagas no combatían. Y hubo que pedir auxilio urgente a La Habana. Acuérdense que Francia y España eran aliados de los insurgentes de Washington contra Inglaterra y Holanda. Tuvieron que pedir urgente que donasen dinero urgente, joyas, lo que fuera, para poderle pagar a los hombres y poder combatir, seguir los combates. Repito, ellos, los que luchan con las armas en la mano o trabajan por el Ejército Libertador, creen que debe hacerse voluntariamente, como un deber sagrado. Le pregunta a otro senador, quiero preguntarle sobre la composición de ese ejército. En primer lugar, sobre las razas. ¿Cuál es la proporción de negros en él? Fíjense qué pregunta tan envenenada. Aparentemente es una pregunta inocente, pero en la atmósfera racista de entonces, una respuesta inadecuada de Smith podía significar un retroceso inmenso de la causa de Cuba. Smith estaba entre decir la verdad y pecar. Entonces la respuesta inteligente que dio fue: la actual proporción se mantiene tan exacta como le es posible al gobierno. No dice la proporción. La actual proporción se mantiene tan exacta como le es posible al gobierno de la República en armas. Son buenos, le pregunto, y termina diciendo: el presidente Cisneros, Salvador Cisneros Betancur, el marqués de Santa Lucía, me dijo que los blancos predominan en proporción de 3-1 con relación a los negros y mulatos. Bueno, esto es una mentira piadosa. Y sí era así quizás en el centro y occidente, pero en el oriente del país no había 3 blancos por cada negro en el Ejército Libertador. Todo lo contrario. Quizás había 3 negros por cada, porque lógicamente la población era mayoritariamente de lo que llamaban entonces de color. Y ese fue el reflejo de la participación de esas masas en el Ejército Libertador. Le pregunta a otro senador racista: ¿son buenos como soldados los negros? La respuesta del capitán Smith: sí, señor, si junto a ellos pelean hombres blancos. Eso también es una sutileza para no levantar la paloma, para que no empiecen a recelar o a denigrar. No pienso que los negros combatan bien si no están junto a tropas blancas. Una sutileza.
Sé que en nuestro ejército se duda que esos negros del 9º y 10º de caballería puedan pelear bien si no tienen escuadrones blancos junto a ellos. Aquí una alusión directa a los Buffalo Soldiers. Como él sabe, Smith, que hay desconfianza y que hay una opinión generalizada entre los oficiales norteamericanos de que los negros del 10º y del 9º no peleaban bien si no fueron junto a las tropas blancas, él le da de esa medicina al senador. Él sabe que una respuesta diferente a esa, lejos de ayudar a los cubanos, lo iba a perjudicar. Y da la respuesta como diciendo, ustedes no tienen esa opinión, eso aplíquenlo a Cuba igual. Aquí hago un paréntesis. Si había la duda de que el 9º y el 10º no eran buenos peleando sin escuadrones blancos al lado, ¿por qué razón en las guerras indias no le pusieron al lado escuadrones blancos y lo dejaron solo peleando contra los indios? ¿Por qué razón? Sencillamente lo usaban cuando lo necesitaban como carne de cañón para que pusieran el pecho a las flechas y las balas y aún así denigraban de su capacidad combativa. Fíjense ustedes qué ironía. Dice, le pregunta este señor, un senador, tomando como ejemplo un cuerpo del ejército cubano, dice el senador, los blancos que pertenecen a él son tan inteligentes como el promedio de la gente que habita los distritos rurales de aquí. O sea, ya están investigando la inteligencia de los blancos cubanos. Si son brutos, si son inteligentes, si tienen cultura, si no tienen cultura. Y le dice Smith, sí señor, sí son tan inteligentes. Ya, para salir de eso. Y le pregunta a uno al final, ¿son patriotas los cubanos? Respuesta del capitán Smith, más que cualquier otra gente que antes conociese. Mucho oí al respecto, no solo por boca del general Gómez, sino también por la de los miembros del gobierno, los oficiales y los simples soldados. Quiero dejar constancia de que no hay hombre de la escolta o del regimiento Victoria, Mambí, al que no haya escuchado decir palabras similares a estas citas, que antes de entregar sus armas deberán expulsar a los españoles de Cuba o estos pasarán por encima de sus cadáveres y que no aceptan nada que no sea la independencia absoluta. Si quiere verlos rabiosos, háblele de la autonomía. Le escuché decir a Gómez que ellos estarían contentos si los Estados Unidos los reconociesen, la beligerancia, pero que se mantendrán luchando hasta alcanzar la independencia, aunque eso les lleve 20 años más. Aquí sobra todo comentario. Yo ante esto me quito el sombrero y me sumo en un silencio respetuoso. Esa descripción que hacen de esos hombres abnegados y sacrificados es el mayor orgullo que los cubanos podemos sentir por aquellos libertadores. Hay aquí, al final, hay una perfidia en una pregunta a un senador, hurgando en qué puede haber de diferencia entre blancos y negros o de clases dentro del Ejército Libertador Mambí, buscando quizás por dónde incidir, llegado el caso de que hiciera falta dividir a los cubanos. Y pregunta, ¿hay entre esa gente algún tipo de disputa, diferencia o división particular? La respuesta del capitán Smith es, tan pronto se toca el punto concerniente a la libertad nacional, todos se vuelven de un mismo pensamiento. Cuando llega el punto, tienen diferencias, pero cuando llega el punto de la independencia y la libertad nacional, todos piensan igual, todos se unen. Claro, si usted toma un ejército cualquiera, dé por sentada la existencia de pequeñas disputas y rivalidades entre los hombres. Obviamente, si Gómez escucha sobre algo semejante, juzga y castiga a los infractores de la disciplina. O sea, si Gómez se entera de que hay algo que puede afectar la unidad, inmediatamente Gómez se pronuncia y restablece la disciplina. Vamos a entrar entonces, hecho este preámbulo, para que entendamos mejor todas las intríngulis que hay aquí. Vamos a entrar de lleno en las batallas de San Juan y el Caney, del 1 de julio de 1898.
Hasta ayer habíamos dejado a las tropas norteamericanas avanzando con las tropas cubanas al frente hacia Santiago de Cuba. Habíamos visto cómo el desorden, la competencia desleal entre las mismas tropas por ser las primeras que tomasen Santiago y llevarse el honor de la victoria, incidió en que contra toda consejo y prevención de los mambises, dos columnas norteamericanas, una de Rough Rider y otra de el regimiento del general Young, que pertenecía a la división del mayor general Joseph Wheeler, que vimos ayer aquí, el confederado, avanzan indisciplinadamente por el camino de Siboney a Santiago, pensando que van a lograr una fácil victoria y que los españoles van huyéndoles, como que le tienen miedo. No sabían que en las Guásimas había 1.500 españoles y una batería al mando del general Rubín, esperándolos tranquilamente para darle su merecido. Y en efecto, esas tropas españolas que habían estado todo un día tiroteándose con los mambises de la vanguardia, de pronto ven que avanzan los norteamericanos sin ningún cuidado, hablando alto, como si estuvieran en un paseo, y le hacen lo que el capitán Medel, que estuvo en Tampa, el capitán José Antonio Medel, que estuvo en Tampa y luego está en el Estado Mayor de Calixto y participa en toda la guerra como ayudante de Calixto en esta zona, narra y dice que sonó una horrorosa descarga de Mauser español. Fusil de repetición, fusil que disparaba muy rápido y que coge desprevenido a los norteamericanos. Y le causan una cantidad de 17 muertos y casi 63 heridos. 80 bajas en un minuto. Lógicamente, allí quienes salvan la situación, los cubanos y los Buffalo Soldiers, que venían detrás y se lanzaron adelante, ocuparon la delantera junto con los cubanos y frenaron a los españoles, los combatieron y los hicieron retirarse, con bajas. Los españoles tuvieron numerosas bajas también en esa batalla. Voy a decir exactamente. Los españoles tuvieron 9 muertos y 27 heridos. Entre estos últimos, un capitán y 2 tenientes. Entonces, escarmentados por las Guásimas, ya el avance norteamericano no fue en una comparsa. Fue muy cauteloso, muy lento. Entre Siboney y Santiago de Cuba hay 15 kilómetros y les tomó 8 días recorrer esos 15 kilómetros. Cuando uno oye eso y compara con la movilidad del ejército mambí, con la columna invasora, cuando uno oye que, por ejemplo, cuando José Maceo, lo hemos visto aquí, pidió ayuda a su hermano José, estando él enfermo en una prefectura mambisa, enfermo de la ciática, con 50 hombres nada más, no pudiendo montar a caballo. Y cuando esa delación de un soldado español prisionero que escapa llega a Guantánamo, recuerden que un coronel español saca pronto una columna con artillería y 200 hombres al mando del teniente Garrido, el comandante Garrido ya era, de la escuadra de Santa Catalina del Guaso a coger la presa fácil de José. Y José manda un emisario urgente a su hermano Antonio, que estaba en las montañas del Escandel, muy cerca del Caney, a 36 kilómetros de José, para que lo vaya a ayudar y evite que sea capturado o muerto, y para coger entre dos fuegos a esa columna. Ese es el combate de Sao del Indio. Y ese combate, para poder llegar a donde estaba José, la infantería mambisa de Maceo, que él le ordena a paso doble ir a auxiliar a José, que pasa la madrugada completa, la noche y la madrugada completa, avanzando por la oscuridad entre la manigua para llegar 36 kilómetros en esas condiciones y lo recorrieron en unas horas. Llegaron a las 3 de la mañana al campamento de José, o cerca del campamento de José, porque se quedaron en la retaguardia para coger entre dos fuegos a los españoles, que fue lo que ocurrió. Comparen 36 kilómetros en unas horas con
15 kilómetros en 8 días. ¿Qué futuro solo hubieran tenido las tropas norteamericanas sin contar con los cubanos para haber vencido a las tropas españolas en esa campaña? Ninguno. Si en una escaramuza como la Guásima tuvieron 80 bajas. Avanzan muy cautelosamente los cubanos siempre al frente. Recuerden que Calixto había ubicado generales mambises con sus tropas cercando las principales ciudades de Oriente para evitar que pudieran mandar columnas de refuerzo a Santiago. Y lo logró. Solo entró una columna de refuerzo desde Manzanillo, bajo fuego, hasta la entrada de Santiago, sin darle tregua, con los heridos, con los muertos, sin alimentos, sin municiones, habían tenido que combatir todo el camino. La columna del coronel Escario. Todavía en Santiago de Cuba hay una calle que se llama Escario, en honor a ese coronel, un hombre valiente que cumplió su deber militar de ir a reforzar a una guarnición sitiada, pero que fue más un problema que una solución, porque Santiago estaba sitiado, no había agua, no había alimentos, no había recursos, y lógicamente una cantidad de hombres que entran, pues sin recursos, lo que son una carga nueva para esos escasos recursos que tenían. Aquí vemos una imagen falsa, que ahora voy a hablar del tema de Teddy Roosevelt en una carga heroica para tomar las alturas de San Juan, las colinas de San Juan. Bueno, así llega ese mastodóntico, inoperante, lento, contradictorio bulto de militar, que es el quinto cuerpo, hasta las afueras de Santiago. Y se preparan a asaltar el mismo día San Juan, que está en las afueras de Santiago, el Pozo, que es donde se nutría de agua, parte de la ciudad, y el Caney, que está un poco más hacia el centro de la provincia, menos hacia la costa, y que era una guarnición importante de tierra en las afueras de Santiago. Vimos aquí ya una imagen del Caney fortificado y del fuerte del Viso en una colina muy difícil de tomar. Bueno, se dirigen hacia allí las tropas cubanos norteamericanas. En el Caney hay 450 españoles al mando del general Vara del Rey, sanguinario pero valiente, que estaba al frente de la ciudad. Incluso el día anterior en el Caney había fusilado a un cubano, un joven cubano discapacitado, que parece que como no estaba bien, no cometió alguna infracción y fue fusilado. La ironía de la vida es que el hermano de ese fusilado era teniente Mambí y fue el primero en entrar en el Viso cuando tomaron el Viso. Pues el general Vara del Rey inicia una heroica resistencia de 450 españoles contra miles de soldados norteamericanos y cubanos. Se está combatiendo el día entero, los norteamericanos están sufriendo muchas bajas, son los cubanos también los que vienen a salvar la situación y son los que toman el Viso ya en la tarde noche, cuando los americanos iban a retirar, iban a dejar el combate. El general Vara del Rey, herido en las dos piernas, junto con los pocos españoles, menos de 100 de 450 que están vivos o no heridos, y algunos heridos también, tratan de irse por un callejón y retirarse hacia Santiago, y ahí caen bajo el fuego norteamericano y cubano, y ahí no se salva nadie. Ni Vara del Rey, ni dos hijos que iban con él, ni los demás que lo llevaban en camilla, ni los que iban escapando. Yo creo que ahí prácticamente tienen que haber salvado al final de esa tropa, llegada a Santiago de Cuba, unos 20, 30 sobrevivientes que fueron por su cuenta, no con tropas, sino aisladamente huyeron y pudieron llegar. Eso fue el día 1 de julio y repito, la batalla se gana. Vamos a ver la opinión de uno de los de McClernand, que es un reportero norteamericano, a los lectores de Leslie Weekly, en la serie que él publicó. Él estuvo allí como reportero. ¿Qué vi en la guerra? ¿Qué yo vi en la guerra? Dice: una tropa grande de cubanos fue puesta a las órdenes del general Ludlow junto a su brigada, la primera de la división Lawton.
Se esperaba que cumplieran todo lo prometido bajo ese jefe capaz y valiente, especialmente porque estaban junto a 3 regimientos de nuestras mejores tropas. Se les encomendó asaltar el Caney desde el oeste. El Caney desde el oeste implicaba atacar el fuerte El Viso, que era la posición inexpugnable, tenía artillería incluso. Por lo tanto, le dieron a los cubanos, eso en lo que ellos no confiaban, le dieron la tarea más difícil de esa batalla y la más sangrienta, porque sabían que la mayor cantidad de bajas iba a ocurrir tratando de tomar el fuerte El Viso. Fíjense, se les encomendó asaltar el Caney desde el oeste y evitar todo intento de escapar hasta Santiago del enemigo. El general Ludlow no tenía mucha confianza en las cualidades combativas de los soldados cubanos para realizar un asalto, por los que les ordenó atrincherarse en el camino. Cuando al atardecer algunos enemigos fueron vistos por este camino, el general Ludlow no prestó atención, pues allí se encontraban atrincherados 2.000 cubanos. Es falso, ni eran 2.000, y lo que dicen que él no prestó atención porque allí habían hombres es una justificación de los errores que cometió ese general en esa batalla. Y dice, estaban esos cubanos armados mejor que nuestros propios voluntarios, pues la Marina les había entregado rifles Lee con municiones con pólvora sin humo. Ustedes saben que ese fue un problema, yo lo he explicado aquí. El 71 Regimiento de Nueva York le dieron Springfield viejo con municiones que tenían pólvora con humo, pólvora negra que producía humo. Disparaba el soldado y por el humo era fácilmente para un francotirador o un soldado español ver dónde estaba el enemigo porque veía el humo y hacia ahí disparaba. Y claro, aceptaba, daba en el blanco. Dice aquí, imaginen la sorpresa del comandante de la brigada al ver que estos españoles escapaban sin que se les hiciese ni un solo disparo. Los cubanos se habían ido a las colinas de los alrededores tan pronto fueron apostados en aquellas posiciones. Se sentaron a comer las raciones americanas mientras nuestros soldados sacrificaban su vida por ellos. Cuando Ludlow se reunió con el general entre comillas, quiere decir, ponían en duda la capacidad del general cubano, que era González Clavel, le dijo cosas que no pueden publicarse, entre ellas, que si lo encontraba él o a sus hombres cerca de las líneas, le daría latigazos. Tras eso, nunca volvimos a depender de nuestros aliados. Miren, hay infamias como esta que hacen hervir la sangre. Primero, ningún oficial norteamericano hubiera salido ileso si le dice a un mambí en medio de un combate, lo ofende de palabra y le dice que le va a entrar a latigazo. Ninguno hubiera terminado sin la respuesta digna necesaria. Esos hombres estaban curados de espanto, habían pasado las peores vicisitudes y tenían una dignidad que el capitán Smith la nombró ante los senadores. No hubieran permitido una ofensa de ese tipo, y menos a un extranjero sobre su propio suelo. Segundo, es falso de que dejaran huir. No hubo tropas españolas que pudieron salir del cerco. El general Vara del Rey y los hombres que lo acompañaran es el mejor testimonio de que eso es una fake news, que eso es una calumnia contra Cuba. Pero esas eran las versiones que llegaban al público norteamericano, no las que estoy diciendo que son la verdad. Esas eran lamentablemente las que llegaban allí. Al final del combate se termina con una enorme cantidad de bajas, la del Caney, combate del Caney, de los norteamericanos, que voy a decir cuáles fueron en ese caso. Las bajas americanas, dice el capitán Medel, el cubano, fueron muy elevadas. 18 oficiales y 117 soldados muertos. 18 oficiales y 117 soldados muertos. 61 oficiales y 748 soldados heridos. Y 68 desaparecidos. Eso, o desertaron, huyeron, o se escondieron. Dice aquí, muertos con seguridad, pues no hubo americanos prisioneros. Lo que hace un total en un solo combate, el del Caney,
de 1.012 bajas, el 8% del total de hombres que desembarcó Shafter en un día, en un combate. 1.012 bajas en un combate, en un frente. Hubo regimientos como el sexto de infantería que perdió en 10 minutos al desplegarse alrededor de 320 hombres, un cuarto del total. ¿Qué digo con esto? Estoy diciendo que de haber continuado los combates los españoles con esta intensidad, en una semana no hubiese habido quinto cuerpo de ejército norteamericano. Pasó algo parecido en San Juan, ese fue en el Caney. A la misma hora y en el mismo escenario, en San Juan se estaba combatiendo. San Juan era una colina elevada que defendía la entrada, el agua de Santiago y la entrada. Aquí ven esa carga falsa de Roosevelt a caballo. Roosevelt combatió a pie, como los Rough Riders, porque los caballos se quedaron en Tampa. Pero ellos idealizaron todo con un heroico Roosevelt a caballo, con su sable en la mano, dirigiendo el ataque de las tropas blancas, como ustedes ven, ahí no se ve ningún negro, hacia tomar, miren aquí también los blockouts, los fuertes españoles y los norteamericanos blancos avanzando hacia allí. Por supuesto, en ninguna representación se ve a un solo cubano, como si no hubieran existido. Allí los norteamericanos desplegaron por primera vez un globo de observación para ver las posiciones españolas y dirigir la artillería. Pero fue tan torpe la maniobra que se veía que el globo estaba sujeto al terreno por un cable. Y en el globo había uno o dos observadores que con unos papelitos como de cartucho, papel de cartucho, iban escribiendo a mano lo que iban mirando con los prismáticos de arriba y lo bajaban por una soguita. Yo he visto en la colección Shafter documentos, pedacitos de esos papeles de esa parte del globo. Y el parte del globo dice, por la derecha se ve avanzando hacia el frente una columna de cubanos. Queda por el suelo la falsedad de que los cubanos no estuvieron en el frente. Allí estaban y fueron de los que más combatieron. Igual que los Buffalo Soldiers. Se llenaron de gloria en ese combate los Buffalo Soldiers. Porque estuvieron en el momento preciso y fueron los que tomaron el fuerte de San Juan, los fuertes en la punta de la colina. Los cubanos y los Buffalo Soldiers. Los Rough Riders entraron después, pero se apropiaron del... Hay una imagen, cartero, que se ve ya al final, es la última, es la número 11, donde se ve ya tomado San Juan, los héroes de la jornada, fotografiándose con Roosevelt para, exacto, vamos a agrandarla para que se vea mejor, un poquito más, si se puede. Bueno, ahí se ve a Roosevelt en el centro con una camisa roja, rodeado de quién, miren los colores, hay Rough Rider blanco, pero hay Buffalo Soldier negro y la bandera norteamericana. No se ve a los cubanos, pero miren el combate, el final del combate, una foto que es la que debe llegar al lector y al público norteamericano como que el héroe de la jornada fue Roosevelt. Permítame aquí hacer una pequeña acotación. Un hombre que sepa algo de guerra y de combate no va a un combate con una camisa roja, porque eso es como llamar la atención del toro, como se hace el torero con el capote rojo para atraer la atención del toro. Una camisa roja en medio de la hierba se ve a una legua y es fácil blanco de cualquier fusilero que esté disparando. Yo creo que todo esto es una patraña al final para la prensa. Por lo menos así no combatió Roosevelt. Es probable que esta foto haya sido un poco después, no el día del combate. El día del combate los españoles fueron diezmados, pero también combatieron con una enorme valentía en inferioridad en número de los atacantes, en posiciones ventajosas también. Tumbaron el globo a cañonazo, diezmaron un regimiento que estaba debajo del globo. O sea, se sabe que el globo está atado a un cable, abajo hay tropas, sujetando el globo, atenta a recibir los partes del globo. Y concentraron su fuego, las baterías españolas hacia ahí, y diezmaron un regimiento norteamericano. Si sumamos las bajas del Caney con las bajas de Siboney ese día,
en un día de combate. Fueron batallas decisivas. Es verdad que a partir de ahí los españoles, los pocos que pudieron escapar, se replegaron hacia Santiago y se atrincheraron en Santiago esperando el ataque final, que no ocurrió nunca, porque después de estos dos combates, donde por tierra los españoles sufren derrotas, vino el día 3 el combate naval, donde la flota de Cervera, embotellada en Santiago hacía días, recibe la orden de salir a lo que dé lugar, aunque la flota de Samson estaba en un semicírculo fuera de la bahía de Santiago. El que conoce Santiago sabe que es una bahía de bolsa estrecha, con un canal estrecho por donde solo cabe un buque y los otros en fila india detrás. Y así se enfrentó la escuadra de Cervera contra la flota de Samson, de uno en uno, siendo un tiro al blanco. Iban saliendo de uno en uno, iban recibiendo todo el fuego de la flota norteamericana. El desastre fue total, fueron hundidos, los que no fueron hundidos por el fuego, dañados o incendiados, como el Cristóbal Colón, que casi logra escapar, se encalla frente al río La Mula, a propósito, para no entregarlo, porque ya no podía, ya no tenía combustible, para destruir el buque, y en fin, que es un desastre, y que ya España dice, no tiene sentido pelear porque nos han destruido la flota, nos han golpeado en tierra, estamos cercados en Santiago, no hay forma de traer ayuda, lo intentaron varias veces de diferentes poblados, ahí estaban los mambises, no se lo permitieron, está perdida la ciudad, es mejor negociar. Y así se negocia un armisticio, y el día 16 de agosto entran a Santiago de Cuba los norteamericanos. Quiero decir que en la batalla de San Juan hay ese terreno, se hizo un memorial, existe todavía el memorial de la batalla de San Juan, donde están reproducciones de los fortines y los blockouts españoles, las trincheras, donde hay placas de bronce señalando los lugares donde estaban los tiradores, las líneas españolas, las líneas norteamericanas. Es un parque bellísimo que yo recomiendo mucho visitar a aquellos que les interesen estos temas. Y de paso digo que está ya no el árbol original, porque el árbol, la ceiba original bajo la cual se firmó el armisticio, el parar los combates el día 17 de julio, esa ceiba ya por el tiempo se cayó, pero en su lugar hay otra ceiba joven, frondosa, igual que aquella, que marca el sitio donde se firmó. Se llama el Árbol de la Paz. Yo tengo un folleto que se llama El Árbol de la Discordia, que es sobre esa ceiba, la historia de la ceiba. Y allí había unos grandes libros de bronce con los nombres de los oficiales que con norteamericanos combatieron, por supuesto, ni una mención a los cubanos. Y no recuerdo si había alguna mención a los Buffalo Soldiers. Lo dudo, no recuerdo. Habría que revisar. Lo que sí está claro que en ese terreno luego se construyó una escuela agrícola y en el año 1922, los combates fueron en 1898, o sea, 24 años después, los alumnos arando el terreno encuentran los restos de un oficial español de caballería que había muerto allí, que parece que había estado en una trinchera, la trinchera fue destruida y le cayó la tierra arriba y no lo encontraron. Este teniente, que después se supo su nombre, esos restos fueron llevados a Santiago de Cuba con honores militares, no solo de la colonia española, que era grande en Santiago, sino de los mambises, de los veteranos de la guerra, de los que habían enfrentado ese ejército. Que tengo las fotos de todo eso. Quizás aquí la podamos presentar un día, un programa dedicado al soldado desconocido español en San Juan, y mostrar todo eso. Se disputaban el derecho de rendirle guardia de honor los mambises a ese oficial español, antiguo enemigo, muerto heroicamente peleando por su causa, por su bandera, pero se disputan. Eso es grandeza. Que los enemigos de las vísperas respeten al enemigo herido, muerto, capturado, eso es grandeza. Y demuestra que ese pueblo no peleó en ningún momento por odios, sino peleó por una causa. Porque Martí escribió en el manifiesto de Montecristi con razón, la guerra no es contra la española, la guerra es contra el colonialismo, contra el sistema que nos oprime, son cosas diferentes.
Yo concluyo aquí este, este día, esta intervención de hoy, jueves 19 de noviembre, y quedamos citados para mañana, el día 20, donde cerramos el ciclo de los Road Ride de los Buffalo Soldiers de Santiago de Cuba, con los sucesos de el fin de la guerra con estas tropas negras en Santiago, la evacuación de las tropas negras de nuevo a los Estados Unidos, la cuarentena que fueron sometidas en el sur, en la Florida, y los sucesos que giraron de racismo y de violencia alrededor de esos hombres que estaban allí después de haber cumplido su deber, intentando ser sometidos por habitantes del sur a humillaciones, exclusiones que ellos no soportaron porque volvieron con una carga de dignidad y una carga de orgullo por haber servido a su país que no les permitía ser los mismos de antes de haber participado en la campaña de Cuba. Mañana hablaremos también del homenaje, fíjense qué interesante, que estos Buffalo Soldiers organizaron en San Luis, una población fuera de Santiago, donde los concentraron para que no estuvieran en la ciudad, ya terminada la guerra, a descendientes de Antonio Maceo. Fíjense qué cosa, un homenaje organizado por los Buffalo Soldiers a la familia Maceo, porque ellos sentían orgullo por el general Antonio, por el general José. De hecho, no pocos niños negros de la época se llamaban Cuba o se llamaban Maceo como nombre. Maceo Smith, Maceo Fulton. Eso dice mucho de la confraternidad que se estableció. Y les adelanto, no pocos de esos Buffalo Soldiers se negaron a volver a Estados Unidos al ver que en Cuba había otro tratamiento a las razas y se quedaron a vivir en San Luis, donde se fundieron con los cubanos, hicieron familias y aún hoy hay numerosas familias de fonética inglesa en los apellidos que son descendientes de los Buffalo Soldiers que eligieron a Cuba como su suelo para trabajar y morir y descansar con dignidad aquí. Miren qué historia tan interesante. Cartero, no sé. Profe, muchísimas gracias. Yo sé que estamos cortos de tiempo. Nos despedimos entonces con el clásico aplauso y nos vemos entonces mañana. Muchas gracias a todos, un abrazo y feliz noche. A ti también, Cartero, gracias por todo.